Apreciados estudiantes, muy buenas tardes. Les saluda el docente de soporte técnico, Diego Domínguez. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes para indicarles las orientaciones de la tarea de la semana número 7. Soporte técnico para primero bachillerato técnico, semana 7. El objetivo de esta semana es ejecutar un proceso de soporte técnico en equipos informáticos mediante la aplicación de normas, procedimientos recomendados para propiciar el óptimo rendimiento de los mismos. El tema de esta semana, circuitos eléctricos. El subtema, componentes. En esta semana vamos a aprender sobre los tipos de cables. Los cables son conductores de energía eléctrica. Entre otros tenemos los cables multipolar, formado por varios hilos conductores. Tenemos los cables flexibles, es de los más utilizados. Está compuesto por alambres finos, que son fáciles de doblar. También tenemos los cables coaxial. Tienen un pequeño núcleo de cobre que está protegido por un aislante dieléctrico, el cual está cubierto por un escudo de cobre tejido. A su vez, este cable está rodeado por una funda plástica exterior. Otro cable es el cruzado o trenzado. Este cable está compuesto por un par de cables que se encuentran entrelazados. También están los cables dúplex. Ellos son formados por dos conductores de cobre con aislante de PVC o plástico. Se encargan de suministrar energía a aparatos eléctricos de baja tensión. Este es el que generalmente tenemos en algunas casas que nos proveen de energía eléctrica de 110 a 220 voltios. Existen otros tipos de cables como el multiconductor, que también se los conoce como cable multinúcleo. Cuentan más de un conductor aislado individualmente y además cuentan con otro tipo de aislante de mayor seguridad. También hay el cable blindado, hay el cable también de tipo que contiene 3 cables, uno de tierra, que es conexión a tierra de seguridad, uno de conectividad neutro y otro para la fase o corriente. Ellos son utilizados para el suministro de electricidad. También hay un cable que se llama cable de construcción no metálico, compuesto por un grupo de cables que pueden ser de 2 a 4 y están cubiertos por un aislante termoplástico. También tenemos lo que es la caja térmica. ¿Qué es la caja térmica? La caja térmica es una cajita de protección, tiene un material aislante. Ahí es donde se alojan algunos elementos de protección para las líneas generales de alimentación, o sea, los cables. Se conectan a través de un punto de consumo eléctrico y mantienen una tensión baja en la oficina, casa o la organización donde tengamos instalada. Esas son las famosas cajas térmicas. Bueno, eso es lo que más o menos estamos viendo en esta semana, los tipos de cables y las cajas térmicas. La tarea de esta semana simplemente es investigar sobre los cables, es decir, otros tipos de cables que tú pudieras investigar en el internet. Hay que dibujar de los 3 tipos de cables que tú consideres y investigar sobre la numeración, cómo se los encuentra, cómo se los distingue, cómo se los diferencia a esos tipos de cable. Es decir, técnicamente cómo se los conoce en su numeración y su tipo. Investigas 3 tipos de cables, le colocas los nombres de los mismos y su numeración específica. Por ejemplo, vamos a colocar en el internet un tipo de cable. Lo que hacemos es introducir la palabra tipos de cable. Entonces, entraremos a observar algunos modelos de cables. Entonces, vamos a elegir al menos 3 del sitio web donde nosotros consideremos que existen
las respuestas a estas interrogantes, los tipos de cable. Una vez que ya encontremos los tipos de cable que consideremos que nos llamaron la atención, debemos investigar cómo se los encuentra en el mercado, cómo podemos adquirirlos, cómo pudiéramos encontrarlos y conseguirlos. Vamos a esperar un momento. Y listo. Ahí, por ejemplo, tenemos un cable llamado RVK. Estos son cables con multicables que tienen algunas funciones. En este caso tienen un aislante de PVC y que diferencia cada uno de ellos. Entonces ya podríamos tener un modelo. Y así sucesivamente hay otros tipos de cables. Por ejemplo, aquí hay uno de baja tensión. Aquí hay de baja tensión de 1000 voltios y así sucesivamente. Entonces, una vez que investiguen ustedes el tipo de cable que ustedes consideren, entonces van a investigar el modelo. Aquí están algunos modelos y aquí están algunas nomenclaturas de lo que significa. Entonces hay algunas páginas web que mantienen una numeración especial sobre el tipo de cable, para que funcione. Hay miles y miles de páginas que nos muestran los tipos de cable. Entonces, por ejemplo, si ya identificamos un tipo de cable que es, por ejemplo, un cable, hablemos así, un cable para potencia, entonces buscamos cable para potencia y tipo. Esperamos que se cargue nuestra página y aquí tenemos. Inclusive sería interesante de que si ustedes pudieran conseguir el nombre específico del tipo de cable, pudieran agregarle algunas otras más características y de paso hasta el precio a cómo podríamos conseguir este tipo de cable. Por ejemplo, aquí hay un cable para instalar el audio en los vehículos. Aquí nos dice más o menos a cómo nos cuesta este cable, ¿no? Podemos investigar en Mercado Libre los nombres específicos de estos cables. Entonces, aquí tenemos miles y miles de variedades de cables que podríamos usar, ¿no? Es cuestión un poquito de tener paciencia, revisar e investigar. Sí, ahí tenemos miles y miles de cables. Inclusive ahí están nuestros precios, ¿no? Ok, entonces esa sería la actividad, ¿no? Al menos 3 tipos diferentes de cables. Esos cables deben tener el nombre, el tipo para que funcionan y la numeración específica, si es preciso. Opcionalmente pudieran colocar el precio. Lo que sí me gustaría es que en la actividad lo dibujen. Si usted no sabe dibujar, puedes recurrir al internet, imprimen o descargan la imagen del cable y al final lo recortarían y lo pegan en el sitio correspondiente, ya sea en forma física, en el cuaderno, o si ustedes gustan directamente aquí en este mismo documento que yo les envié. Me lo envían a través de mi correo electrónico con todos los tipos de cable, o si gustan lo pueden hacerlo en el cuaderno o en hojas, nada más. Esa sería la tarea de esta semana. No sé si es que tienen alguna pregunta. Solo es el tema sobre los tipos de cable. No quiero que profundicen mucho en estos tipos de cables, porque es algo leve nomás, o sea, en forma general nomás. No quiero que me hablen de todos los tipos de cables, solo quiero que consulten 3 tipos de cable, nada más. Hasta allí, ¿alguna pregunta, por favor? Licenciado, ¿puedo volver a repetir que yo recién me conecté? Porque Correcto. vine Bueno, no hay del problema. centro. Eh, no hay ningún problema, correcto, siempre. Vamos entonces a explicar nuevamente. Esta semana estábamos aprendiendo sobre los tipos de cables. Yo les he colocado algunos tipos de cables que, ejemplo, existen en el mercado, como por ejemplo los cables flexibles, cables coaxiales, cable trenzado, cable duplex,
cable multiconductor, etcétera. Lo único que ustedes tienen que hacer en la tarea es investigar 3 diferentes tipos de cable y consultar a qué tipo pertenecen esos cables. Adicionalmente, le colocan la numeración, si tienen algún código especial esos tipos de cable, cómo podríamos conseguirlos en el mercado y su nombre, ¿no? Por ejemplo, les decía yo que en las páginas de internet los tipos de cable aparecen de acuerdo a su uso, ¿no? En este caso, cables de goma, cables de potencia, cables de control, etcétera. Una vez que tengamos ya el tipo, que son estos, tenemos que investigarnos en este caso, los códigos o modelos de los cables. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo voy a buscar cables y precios. Entonces, lo único que tendría que hacer es colocar el nombre. Por ejemplo, aquí hay un código, ¿no? Hay un código del tipo K. ¿Sí? ¿Qué dice el tipo K? El tipo K nos dice que son tipos de cables relacionados con, vamos a ver la nomenclatura. La nomenclatura dice que son K, flexible de cobre, clase 5. Entonces, este tipo de cable ha sido un cable flexible y su número es 800C. Inclusive aquí nos da un precio, ¿no? Y este cable se llama, por eso dice en la tarea que coloque el nombre del mismo, o sea, del cable, y este cable se llama termocupla. Tipo K, ahí está el tipo, y la numeración. Adicionalmente podríamos colocar el precio, pero eso es opcional. Y esa es toda la tarea que tienen que hacer en esta semana, nada más. Si ustedes gustan, pueden dibujar o podrían descargar la imagen y pegarlo en el documento físico, en este caso un cuaderno en hojas, o si gustan, en el mismo documento que yo les envié para que me realicen la tarea. En la parte final podrían colocarle allí las imágenes y todo lo que son los 3 tipos de cables. Eso sería toda la tarea de esta semana. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ya Eso listo, sería todo gracias, lo que profe. se refiere a esto. No, de mi parte no hay Listo. preguntas. Ok. Ya, ahora voy a detener.